Jóvenes, buenas tardes. Miren, nos habíamos quedado en la desviación media para los datos agrupados y entonces empezamos señalando que la desviación media es igual a la sumatoria de las FI que multiplican a el valor absoluto de XI menos la media, todo esto dividido entre n. Y bueno, vamos a resolver un ejercicio que saqué de su libro de texto, que es este libro de texto que estamos ocupando. Por aquí en la parte de abajo se ve nuestro autor del libro. Y bueno, saqué de este libro, de la página 90, un ejemplo. Y el ejemplo dice: el examen de admisión a una universidad en la carrera de físico matemático tiene una duración de 4 horas. En la siguiente tabla de frecuencias se muestra el tiempo en minutos en el que los estudiantes preinscritos realizan la última evaluación. Y entonces, bueno, la tabla viene aquí. Se nos da en un primer inicio los rangos o las clases que dicen duración, y estos inician en 101 y terminan en 240. Inician, decíamos, en 101 y terminan en 240. También se nos da las frecuencias, ¿no? Las frecuencias absolutas, y entonces, bueno, pues aquí las tenemos. Para nosotros poder resolver la desviación media o nuestra fórmula de desviación media, que es la que se está viendo en pantalla, tenemos que hacer una columna que me diga XI menos la media. Pero para eso necesito yo calcular primero la media. Como ya todos sabemos, la fórmula para calcular la media es igual a la sumatoria de las XI por las FI sobre N. Y entonces, ¿qué procede a hacer? Voy a hacer una columna que me diga XI por FI. Y entonces mi columna es la siguiente: XI por FI. Y entonces, ¿qué necesito hacer aquí? Multiplicar el XI por mi FI, y el resultado pues es este, ¿no? Y entonces así en cada una de mis clases. La segunda es 65 por 130.5, 56 por 150.5, etcétera, hasta completar las 7 clases. Y entonces, para sacar, decíamos, la media, multiplico XI por FI. Ya lo hice aquí en esta columna. Al final hago la suma de todas mis clases, de todas mis multiplicaciones de XI por FI, y entonces la suma me da 231,000. Continúo con la fórmula de la media y decimos que la media es igual a la sumatoria de las XI por las FI, que es igual a 231,000 sobre 1200. Este 1200, ¿de dónde saqué? De la sumatoria de las FI, y entonces son 1200. Procedo a resolver mi fórmula y digo 231,000 sobre 1200 me da 192.5. ¿Qué es el 192.5? Pues es la media. ¿Qué me está diciendo la media? Pues la media me está diciendo que los alumnos que presentaron ese examen en promedio lo resolvieron en 192.5 minutos, ¿verdad? Y entonces, hasta este momento, en este problema, ya sacamos la media. Para resolver la desviación media, teníamos que sacar la diferencia en términos de valor absoluto de las XI menos la media. Y entonces, ¿qué procede? Vamos a hacer la diferencia de cada una de mis XI menos la media, y entonces estas son mis XI. ¿Cómo obtuve estas XI? Bueno, pues ya sabemos que para los datos agrupados, esa XI la obtengo de la suma de este número más este entre 2 me da este, el siguiente es este más este entre 2 me da este, y así cada uno de ellos. Entonces, ya que tengo estos números, les resto el valor de la media. Decimos que el valor de la media es 192.5. Y como es en términos de valor absoluto, vamos a ver que aquí no tenemos ningún valor negativo. Ya que hice esta diferencia, ahora, según la fórmula, tengo que multiplicar esta columna por FI. Cada uno de mis restas las voy a multiplicar por su FI. Y entonces, ¿qué procede? Multiplico cada una de mis restas, que aquí este valor salió de multiplicar 82 por
23, que es la FI, y entonces me da este resultado, 1886. Y así cada una. Multiplico la diferencia de la resta por mi FI. Así cada una de mis 7 clases y al final obtengo la suma. La suma me da 30.620 sobre n, que esto es lo que escribíamos en nuestra fórmula original. Y entonces el valor de la media es igual a 25.54. No es el valor de la media, es el valor de la desviación media. Y entonces, como lo señalábamos en clases pasadas, esta es la diferencia que hay, o la distancia que hay entre los diversos valores, de mi conjunto de datos respecto de la media. Y entonces vamos a hacer un paso adicional. Este número yo se lo voy a sumar a la media y también se lo voy a restar. Si se lo sumo a la media, el resultado, bueno, decimos la media vale 192.5 más 25.5, que es la desviación media, me va a dar 218. Si lo resto, el 192.5, que es la media, menos la desviación media, me va a dar 167. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Bueno, a manera de conclusión, se puede decir que el examen en términos promedios se contestó en este rango de tiempo, entre 167 minutos y 218 minutos. ¿Qué quiere decir? Que el alumno en términos promedios que menos se tardó en resolver el examen de físico matemático duró 167 minutos, mientras que el más se tardó fue de 218 minutos. Esa es una primera conclusión. Otra segunda conclusión es el tiempo promedio de resolución fue de 192.5, más o menos lo que se tardaron los jóvenes en resolver este problema, ¿no? Las actividades que tenemos que realizar para el día de mañana y el miércoles es resolver el libro de la página 82 a la 94, nuestro libro de texto que les mencionaba hace un ratito, y resolver los 20 ejercicios que hemos visto en clase de desviación media para datos agrupados. Recuerden que ustedes ya hicieron una gran parte de los datos que aquí se nos piden, ¿ok? Muchas gracias por todo. Buenas tardes. Y se me olvida mencionar que por ahí las chicas de tercero 1 querían que les enviáramos un saludo, ¿ok? Estamos en contacto. Gracias.